Hace 200.000 años, un grupo de criaturas de apariencia humana habían desarrollado cuerpos y cerebros casi como los nuestros. Aún así, estas criaturas no eran todavía como nosotros. Nuestra propia especie, el Homo sapiens, todavía tenía que aparecer. Ape Man. Historia de la evolución humana. El estudio de la evolución humana es uno de los campos más controvertidos de la ciencia. Cuando los arqueólogos reunieron nuevas pruebas fósiles sobre la aparición de nuestra especie, se celebró una convención científica extraordinaria. Se organizó un tremendo dispositivo de seguridad. Los fósiles fueron escoltados desde el aeropuerto. Y se utilizaron urnas especiales para la exposición a prueba de balas e incluso a prueba de bombas, contra ataques de terroristas o creacionistas. La reunión se convocó para tratar una de las cuestiones más importantes que los científicos han afrontado nunca. ¿Dónde y cuándo caminó por primera vez sobre la Tierra nuestra especie? ¿Cómo empezó nuestro viaje? Episodio 5. Éxodo. En el extremo más meridional de África, a 320 kilómetros de Ciudad de El Cabo, se encuentra un lugar llamado la desembocadura del río Klasis. Cuando los pescadores entraron en una de las muchas cuevas que rodean el lugar, no tenían ni idea de lo que se iban a encontrar. Pronto llegaron científicos para investigar los hallazgos. Parte de un cráneo. El hueso frontal situado sobre los ojos, importante porque el toro supraorbital carecía de la prominencia que caracteriza a los homínidos arcaicos. Y algo más, un hueso de mandíbula con una barbilla claramente definida, algo que solo los humanos poseen. La ausencia de un toro supraorbital prominente y la presencia de una barbilla son atributos modernos que indicarían que estamos hablando de homínidos modernos y no arcaicos. Este es un ser humano como nosotros, en contraposición con las especies homínidas arcaicas que nos precedieron en África. Para quienes los estudiaron en primer lugar, los hallazgos no tenían ningún sentido. Parecían ser los huesos equivocados, en el lugar equivocado y en la época equivocada. Eran claramente restos de personas como nosotros, aunque también parecían muy antiguos, de 40.000 años o más de antigüedad.
Pero se creía que 40.000 años atrás no había humanos modernos viviendo en África. Los científicos estaban convencidos de que los únicos miembros de nuestra especie que existieron en aquella época habían evolucionado a muchos miles de kilómetros de distancia de allí, en lo que hoy se conoce como Francia. Desde que se encontraron restos humanos modernos en cuevas francesas hace 150 años, se asumió que nuestra especie había evolucionado en Europa, pero el antropólogo británico Chris Stringer no estaba convencido. Inició una gira maratoniana por los archivos de fósiles de Europa, decidido a examinar los huesos por sí mismo. Pretendía realizar la primera comparación detallada entre dos grupos de restos, los pertenecientes a los primeros humanos modernos y los de una especie más antigua de homínidos, los neandertales. Se creía que nosotros habíamos evolucionado a partir de los neandertales, pero ¿confirmarían esto los huesos? Desde el principio, los fósiles neandertales que examiné en Europa parecían seguir un patrón coherente. Tenían un doble arco en la zona supraorbital de la frente. Eran largos y bajos. Tenían una forma casi esférica vistos por detrás. También había ciertas características en la mandíbula inferior y en el resto del esqueleto que parecían separarlos de los fósiles humanos modernos que estaba examinando. Y con el paso del tiempo, los neandertales parecieron ir diferenciándose más de los primeros humanos modernos en lugar de ir pareciéndose a ellos, algo que, por supuesto, no se espera de un antepasado. A través de Europa, museo tras museo, Chris Stringer no pudo encontrar pruebas firmes que demostraran cómo podía haber evolucionado nuestra especie a partir de los neandertales. Cuando llegó a París, al final de su viaje, ya empezaba a pensar que nunca encontraría la respuesta. Cuando llegué a París, había visto y medido un montón de fósiles y ya tenía una idea bastante clara de sus características. Pero una de las mayores sorpresas fue encontrar aquí un fósil de África, de Marruecos, de un lugar llamado Djibilihut. Este fósil había sido considerado un neandertal africano. En cuanto lo vi, me di cuenta de que no era como ninguno de los neandertales que había visto hasta el momento. La cara era plana, la nariz relativamente pequeña, los pómulos muy parecidos a los de un humano moderno, y por eso parecía, al menos por la cara, mejor antepasado de los humanos modernos que cualquier neandertal. Y aunque nadie se tomaba seriamente África como lugar de origen, como el lugar de origen de los humanos modernos, a medida que lo analizaba y estudiaba, este fósil empezó a sugerir que África podía ser la cuna de los humanos modernos. La idea de que nuestra especie podría haber aparecido por primera vez en África fue difícil de demostrar. El primer paso era determinar la verdadera antigüedad de los restos humanos modernos encontrados en Classis, pero la técnica de la datación radiocarbónica no podía retroceder lo suficiente en el pasado para resultar útil.
Entonces, los arqueólogos que trabajaban en el lugar se plantearon si existía alguna forma de fechar los objetos encontrados junto a los restos humanos. La primera fuente de información que tuvimos para poder fechar el periodo de tiempo en que comenzó la ocupación de esta cueva provino de una simple concha. Este es el peruculum, la escotilla de entrada de una concha en forma de turbante. Las conchas contienen pequeñísimos restos de sustancias químicas que pueden revelar la temperatura del mar cuando se formaron por primera vez. Cuando se realizaron las pruebas en las conchas de Classis, los resultados fueron sorprendentes. Estas conchas procedían de aguas tan calientes como las actuales, y tenemos aguas calientes en los océanos entre las glaciaciones. Así que estas conchas procedían del último periodo intermedio, es decir, de un periodo interglacial, y el último periodo interglacial tuvo lugar hace 120.000 años. Otras técnicas de datación han respaldado estos resultados. Hemos constatado con una seguridad razonable que estos depósitos tienen una antigüedad de entre 120.000 y 90.000 años, en el nivel donde están trabajando. Los restos humanos proceden del nivel donde están trabajando, por eso podemos situar estos restos en un periodo de tiempo muy definido. Con 90.000 años de antigüedad, los fósiles de Classis son al menos 50.000 años más antiguos que cualquier resto humano similar hallado en Europa o en cualquier otro lugar. Asimismo, los científicos han encontrado nuevas pruebas, no en antiguas cuevas, sino en nuestra propia sangre. La investigación genética ha transformado el estudio de los orígenes del hombre. Tomando muestras de sangre de diferentes comunidades de todo el mundo, los científicos buscaron variaciones en los genes de personas que vivían en África, Europa y Asia. Estas pequeñas variaciones de nuestra estructura genética tardan miles de generaciones en producirse. Encontramos 199 variaciones en África, 98 en Europa y 73 en Asia. Por tanto, hay más diversidad en África, lo que sugiere que las poblaciones asiáticas y europeas no habían tenido tiempo suficiente para acumular diversidad, mientras que las poblaciones africanas habían tenido mucho más tiempo, lo que indica que son poblaciones ancestrales. La principal conclusión de este trabajo es que todos los individuos de todas las partes del mundo, tanto de ascendencia africana como no, derivan de una población única ancestral y común que existió en África hace probablemente unos 150.000 años. Todas las personas que viven en la actualidad, occidentales u orientales, negras o blancas, descienden del mismo pequeño grupo de primeros seres humanos que vivieron en África hace más de 100.000 años.
La teoría de Chris Stringer de que nuestra especie evolucionó primero en África tuvo una acogida variada entre sus colegas científicos. Nadie dudaba de que nuestros antiguos ancestros hubieran vivido allí, pero sin duda, la idea de que África podría haber sido el único lugar de origen de nuestra especie estaba muy lejos de ser demostrada convincentemente. Aunque los datos genéticos respaldaban la teoría de Chris Stringer de que nuestra especie era de origen africano, otros científicos empezaron a cuestionar si estos primeros antepasados africanos eran humanos del todo modernos. Muchos aceptaban que la forma del cuerpo humano se hubiese desarrollado en África en una fecha bastante temprana, pero aún quedaba la cuestión de cuándo surgieron el comportamiento humano moderno, la mente humana moderna y el lenguaje, y algunos desafiaron la idea de que todo ello se hubiera originado en África durante un largo periodo de tiempo. Creían que se trataba de un desarrollo mucho más reciente, y que la anatomía moderna se desarrolló antes que el comportamiento humano moderno. Entonces, en el mismo trecho de costa sudafricana, solo a 160 kilómetros al oeste de Classis, los científicos hallaron otra cueva. El equipo que investiga el lugar está dirigido por Chris Henshelwood, que lleva muchos años explorando las cuevas de esta costa. La primera vez que vine a esta zona tenía 5 años. Era un niño. Solía vagar por estas dunas y siempre me fascinaba lo que veía aquí. A mí me parecían herramientas de piedra, montones de conchas y quizá antiguas hogueras y huesos. Años después decidí estudiar arqueología y por eso estoy aquí hoy, porque creo que esta zona es muy rica. Chris Henshelwood recordaba una pequeña cueva que le había fascinado de niño. Apenas es una abertura en el acantilado, pero es lo suficientemente grande para resguardarse del viento y de la lluvia. Y cuando él y su equipo comenzaron a cavar en el suelo de la cueva, pronto encontraron muestras de ocupación humana que se remontaba a miles de años atrás. La parte superior de la cueva data de los últimos 2000 años, mientras que esta arena amarillenta, situada debajo, fue depositada en una fecha muy anterior. Casi sin lugar a dudas, el viento introdujo esta arena en la cueva hace unos 100.000 años. Eso significa que todas las capas de tierra por debajo de ella tienen más de 100.000 años. En las distintas capas de tierra ha quedado registrada la historia de la ocupación de la cueva desde la actualidad hasta 100.000 años atrás, cuando nuestra especie surgió por primera vez. El equipo que trabaja en Blombos ha retirado toneladas de arena y de escombros cavando en el suelo de la cueva. Oculto entre los desechos han encontrado un tesoro de objetos antiguos. Se han hallado una serie de herramientas de piedra hechas de una roca especialmente dura que solo se puede encontrar a 32 kilómetros de distancia, trabajada de forma experta para conseguir una afilada navaja de doble hoja. Esto demuestra que tenían una idea clara de lo que querían crear. No iban por ahí, recogían un trozo de piedra, lo rompían y abrían el cuerpo del animal.
Esto es pensamiento cognitivo, pensamiento avanzado. Sabes lo que quieres fabricar, vas a la fuente de origen, obtienes la materia prima, la traes y lo fabricas, y fabricas lo mismo una y otra vez con la misma precisión. Creo que es un comportamiento muy avanzado. Algunas de las herramientas de hueso encontradas en el lugar revelan aún más sobre la gente que una vez las usó. Esto es una lezna, una herramienta que se utilizaba para perforar la piel. Es muy importante porque nos indica que la gente de hace 100.000 años probablemente confeccionaba ropa. Estas herramientas son de una sofisticación y complejidad que solo se había visto en Europa. Ahora, en África, se hallaban nuevas pruebas de la existencia de personas con el mismo tipo de habilidades y que vivieron 50.000 años antes. A la misma profundidad que las herramientas, el equipo de Blombos encontró algo más, indicios de que se habían traído crustáceos a la cueva. Por lo general, en periodos tempranos en otras partes del mundo, la gente no recogía crustáceos. Quizás se deba a que no eran conscientes de que los crustáceos son un alimento. Creo que es necesario tener la capacidad, la facultad mental, si se quiere, la capacidad cognitiva para poder decir, aquí hay crustáceos, podemos recogerlos, cocinarlos y comérnoslos. El hecho de recoger crustáceos indica un cambio espectacular en el comportamiento. Para los arqueólogos demuestra que estas personas concebían su mundo de forma distinta. Creo que lo que observamos aquí es un tipo de comportamiento en que las personas son capaces de observar su entorno y explotar una amplia gama de posibles alimentos. Estas especies de crustáceos son bastante corrientes en las rocas hoy en día y son especies que la gente que vivía en la cueva recogía y comía en abundancia. Los crustáceos son interesantes no solo porque eran el pilar de la dieta de la gente que vivía en la costa, sino también porque creemos que se utilizaban como cebo para pescar otros animales marinos. Y esto nos interesa porque este lugar nos ha facilitado la primera prueba sólida de que la gente de hace 100.000 años era capaz de pescar, es decir, que reconocía el pescado como una fuente posible de alimento. Pronto se obtuvo la prueba de la actividad pesquera con el descubrimiento de grandes espinas de peces en las capas inferiores de la cueva. La pesca es interesante. Es una de esas actividades que requieren cooperación entre los componentes de un grupo. No vas sin más a la roca si te pones a pescar. Necesitas tener algún tipo de plan en tu mente sobre cómo vas a llegar allí, qué material vas a necesitar, cómo vas a atraer a los peces y cómo vas a trabajar en equipo para pescar los peces. Creemos que los pescaban lanzando un cebo al agua. En un barranco profundo como este,
Es probable que ese cebo lo atraparan peces bastante grandes y así la gente los pescaba seguramente con un arpón o los sacaba del agua de alguna otra forma. Esta forma de pescar demuestra algo más que una simple capacidad de supervivencia. Nos dice que esta gente era capaz de planear, de planificar con antelación, de organizar una actividad conjunta que implicaba la colaboración de una serie de miembros del grupo y llevarla a cabo. Y sabemos que lo consiguieron porque hay restos de pescado en un depósito. Junto a la costa de Classis, Hilary Deacon también ha estado buscando pruebas de comportamiento humano moderno. Subimos a la parte superior y aquí, muy bien expuestos, vemos una serie de hogares. Encontramos hogares por todo el camino hasta el depósito, pero aquí se ven más claramente. Dentro de la cueva se han formado capas de ceniza en los hogares debido a los fuegos que se encendieron una y otra vez en el mismo lugar. Esto es algo típico que se hacía hace 100.000 años, que se hacía hace 5.000 años y que todavía se hace en la actualidad en ciertas partes de África. Para los arqueólogos, estas capas de ceniza muestran una continuidad entre la vida vivida aquí recientemente y el comportamiento original de los primeros seres humanos modernos hace 100.000 años. Pero la parte frontal del acantilado contiene también otras pistas sobre la vida de estas primeras personas. Metidos en la roca, Hilary Deacon ha encontrado restos de una sustancia llena de significado. El almagre es arcilla manchada con óxido de hierro y tiene este color rojo brillante. En el África de hoy en día encontramos en muchos casos una codificación de colores para diferentes aspectos de la vida. El rojo en especial simboliza la vida, la sangre, y se usa en el presente como material de coloración por las personas que atraviesan una fase de iniciación. Un lugar donde todavía hoy se utiliza el almagre en las ceremonias de iniciación y en otros ritos es Griqualand, una pequeña comunidad del Cabo Norte de Sudáfrica. Mientras toda la comunidad festeja una celebración en el exterior, un grupo de mujeres ancianas lleva a cabo una antigua ceremonia destinada a marcar el paso de una niña a la vida adulta. Untan a la niña con una pasta de color rojo como la sangre hecha de almagre. Es una ceremonia conmovedora y un ejemplo de comportamiento simbólico, una característica que ninguna otra especie ha mostrado nunca.
Chris Henshelwood empezó a buscar almagre en Blombos, pero no encontró ningún resto. Un día descubrió por qué. La gente consideraba el almagre tan valioso que lo guardaba con mucho cuidado. Cuando excavé en estas capas de tierra, metí la mano aquí y saqué trozos de almagre que llevaban almacenados aquí más de 100.000 años. Creo que esto demuestra lo importante que era el almagre para esta gente. Un examen posterior permitió constatar que el almagre se había utilizado. Si miramos atentamente esta pieza, vemos unas estrías aquí que indican que la friccionaron contra una roca. De hecho, alguien se sentó hace 100.000 años sobre esta misma roca y la rascó hasta obtener un polvo fino. Quedaban algunos restos de polvo aquí. Son muy escasos, pero los hemos analizado y sin duda se trata de almagre. Creemos que la gente de esta cueva lo utilizaba para adornarse y para decorar herramientas de hueso y objetos de piedra. De hecho, hemos encontrado restos de algunas herramientas y objetos aquí que aún tenían manchas de ocre. Este hueso se utilizó probablemente como una especie de gubia. Lo que me parece muy curioso es que se haya quedado marcada la huella de la mano del creador a ambos lados de la herramienta. La persona que la hizo, o que la utilizó, tenía las manos manchadas de ocre, y aquí se puede ver con mucha claridad la parte de la mano que quedó marcada en el objeto. Al darle la vuelta se ve que donde estaba mi pulgar ha quedado una huella perfecta. Los pobladores de Blombos valoraban claramente el almagre y lo utilizaban para decorar sus posesiones y adornar sus cuerpos, pero ¿podían realmente pensar como nosotros? Otra prueba más fue hallada en la cueva. En el extremo de una pieza de almagre hay una serie de pequeñas marcas de cortes. Han cogido la punta de la piedra y han hecho cortes en una dirección y luego cortes similares en la dirección contraria, creando un dibujo en forma de rombos deliberadamente. Esto es lo importante, deliberadamente, no de forma fortuita. Creo que es un intento de crear algo simbólico. Quizá tengamos la primera prueba de un intento de crear algo que podríamos llamar arte. La gente que vivía en la costa africana hace 100.000 años era mucho más compleja que los primeros miembros de la familia humana. Pescaban, cocinaban sus alimentos en hogares, se adornaban y decoraban sus objetos, pensaban de modo simbólico. Eran seres humanos completamente modernos. Éramos nosotros.
Cuando los investigadores analizaron variaciones genéticas en poblaciones humanas vivas, hicieron otro descubrimiento sobre nuestros orígenes remotos. Al comparar la diversidad genética fuera de África con la que observamos dentro de África, hemos apreciado que al principio de la historia de los seres humanos modernos existía una subdivisión entre las poblaciones africanas. En algún momento posterior, hace unos 100.000 años, se produjo una migración de un pequeño grupo. Un subconjunto de las poblaciones africanas emigró fuera de África, repartiéndose por el resto del mundo. Poco después de que nuestra especie comenzara a evolucionar, algunos de nuestros antepasados empezaron a salir de África y a penetrar en el resto del mundo. Los arqueólogos de Australia han descubierto recientemente que los seres humanos modernos llegaron a este continente aislado hace 60.000 años, mucho antes de lo que nadie habría creído anteriormente. Los científicos empezaron a buscar un motivo. ¿Por qué se habían trasladado nuestros antepasados tan rápido y tan lejos del lugar donde evolucionaron? ¿Qué les impulsaba? Sabemos que en la prehistoria las poblaciones eran mayoritariamente cazadoras o recolectoras. Y un estilo de vida basado en la caza y en la recolección es bueno, pero no se puede depender de él de forma absoluta. Sin embargo, en cuevas como las de la desembocadura del río Clasies y en Blombos, observamos el uso de los recursos costeros y trasladarse en busca de los recursos de la costa ofrece nuevas posibilidades. Se dispone de alimento más seguro y en mayor cantidad, y la población puede crecer. Pero una vez ha crecido, los recursos se consumen de forma intensiva y los crustáceos se ven afectados. Cada vez escasean más hasta llegar a desaparecer completamente de las playas. Por tanto, esa población que había crecido tanto, ahora necesita trasladarse para poder seguir sobreviviendo. No puede volver atrás, porque hay otras poblaciones detrás. Por eso debe ir hacia adelante y a lo largo de la costa. En algún momento, entre 100.000 y 60.000 años atrás, el hombre ocupó toda esta costa y se extendió y se dispersó hacia el sudeste de Asia y finalmente pasó a Australia. Para nuestros antepasados que vivían en la costa, el mundo era una larga playa, y generación tras generación se fueron moviendo a lo largo de ella. La migración a lo largo de la costa permitió a nuestros antepasados seguir moviéndose por un mundo que conocían. Lo interesante sobre la ruta costera es que la zona costera es limitada, y si el hombre estaba adaptado a ella, entonces estaba casi preadaptado para recorrer toda la costa, desde África, pasando por el sur de Asia, hasta Australia, permaneciendo en una zona a la que ya estaban más o menos acostumbrados. Parece sorprendente que pudieran haber viajado tan lejos, pero debemos recordar que no iban en busca de conocimientos, oro o gloria. Lo hacían para sobrevivir. Por supuesto, 16.000 o 32.000 kilómetros es una distancia enorme para nosotros, pero solo con que ampliasen su territorio unos 1,6 kilómetros al año, en 10.000 años habrían avanzado 16.000 kilómetros. En este gran viaje, los científicos creen que nuestra especie empezó a adquirir nuevas habilidades de vital importancia.
Cuando aparecen los primeros seres humanos modernos, poseen ya la capacidad de invención que tenemos nosotros. Y creo que eso es lo que los convierte en modernos. Pueden inventar soluciones para problemas nuevos. Por eso, una vez adaptados a estas zonas costeras y una vez que se las han arreglado para controlar sus recursos, de ahí a construir una barca y a crear otra mayor y a fabricar redes y a hacer arpones, solo hay un paso. Pero no todos los seres humanos modernos tomaron la ruta costera para salir de África. Hacia el norte del continente se observan indicios de su presencia tierra adentro. Aquí vemos un yacimiento de piedras donde algunos seres humanos modernos venían a buscar la materia prima para fabricar sus herramientas. Este lugar se utilizó como cantera. La gente venía aquí para construir herramientas de piedra. El lugar está lleno de ellas. Acabo de encontrar una. Hace pocos años, unos arqueólogos belgas encontraron un esqueleto humano en esta cantera. El esqueleto hallado entre estas rocas tenía 60.000 años de antigüedad. Hubo seres humanos modernos aquí que fabricaban estas herramientas, explotando la cantera y llevándose las piedras hace como mínimo 60.000 años. La importancia de esta cantera es su proximidad a otra ruta natural para salir de África, el río Nilo. El valle de este río marca el recorrido de lo que los científicos creen que fue una segunda y última ola de migración. El Valle del Nilo era como un oasis permanente que abarcaba miles de kilómetros. Los seres humanos debieron vivir aquí en la Edad de Piedra, a la orilla del río, y siguiendo el curso del río llegarían al noreste de África y a Oriente Medio. Con el tiempo, estos emigrantes también se trasladaron hacia el mar Mediterráneo y posteriormente hacia el norte de Europa, poblando el mundo con miembros de nuestra especie de forma progresiva. Aún no sabemos cuántos seres humanos había al principio. Es difícil calcular el tamaño de las primeras poblaciones, pero tanto si eran numerosas como si no, lo cierto es que los primeros seres de nuestra especie aparecieron en lugares como Blombos y Klasis, y quizá estas playas fueran nuestro primer hogar.
Nuestra especie ha recorrido un largo camino en poco tiempo. Y lo que nos une en cuanto a nuestra biología y nuestra historia compartida es muy importante. No debemos olvidarlo. Y a pesar de las diferencias que existen hoy en el mundo, que se han desarrollado hace muy poco, creo que lo que tenemos en común es tan importante o más que lo que nos divide. Existían otras especies humanas en la Tierra cuando salimos por primera vez de África. Lo que sucedió cuando nos encontramos con ellas supuso la mayor prueba para nuestro ingenio. En el próximo programa entraremos en el capítulo final de nuestra historia, nuestro encuentro con las demás especies que habían vivido sin ser molestadas hasta que llegamos.